¿Qué pasa en el gobierno? ¿Hay mucho autogol o no? Y lo pregunto directamente porque hablábamos la semana pasada con lo que pasó con la ministra Siches. Después sucedió esta situación del ministro Jackson. Después sucede las declaraciones del ministro Grau. Es una tras otra y después él ofrecer disculpas. Me mandó una y ofrezco disculpas. Me mandó otra y ofrezco disculpas. ¿Qué significa esto, Mario? ¿Qué lectura hay? Depende de cada caso, pero esta semana hubo 4 disculpas. Agrégate el ministro de Hacienda, que pareciera que compró flores a un comerciante ambulante sin permiso, etcétera, que es más anecdótico y por lo tanto yo creo que hay que distinguir. Yo distinguiría casos como ese que uno ve en el listado esta semana. El ministro de Hacienda está haciendo un muy buen trabajo y eso no creo que haya alguien que lo discuta. El caso de la ministra Siches es ya una constante. La ministra Siches, la actitud que tuvo en el Congreso, se le sale, ¿no es cierto?, una falta de respeto contra los parlamentarios que transversalmente reclamaron. La vicepresidenta Claudia Mix fue muy clara en eso y creo que ella hoy día sigue en el cargo porque el presidente no va a hacer cambios hasta después del 4 y porque el subsecretario Monsalve está haciendo un muy buen trabajo. El caso del ministro Jackson es una cuestión más de fondo, porque el ministro Jackson lo que hizo fue exteriorizar algo que ellos sienten, muchos de ellos sienten, que me refiero a gente joven del Frente Amplio, que hay una superioridad ética, moral respecto de todos los demás políticos. Lo dijeron durante años. Hoy día, dicho sea de paso, vemos en La Moneda que muchas de las cosas que dijeron que era muy malo, que hacían los gobiernos anteriores, que criticaron duramente, hoy día están pasando. O sea, los sueldos de los asesores millonarios, ¿no es cierto?, que ganan más que un diputado, parece siendo más o menos la nota normal. Pero el punto es esta superioridad por sobre el resto, que creo que no es buena, primero porque es desconocer lo que ha pasado en este país los últimos 30, 40 años. Este país no empezó ayer. Este país tiene 30 años de democracia, 35 años de democracia y desde un poco antes también, en donde se ha logrado mucho, se ha avanzado mucho con trabajo, con acuerdos, y para eso se requiere algo, y aquí te cierro el punto, se requiere humildad. Y es lo que le hace falta al presidente, le hace falta a varios de sus ministros, un poco más de humildad. Cuando uno gobierna, cuando está a cargo del país, no puedes tener esta soberbia que hemos estado viendo, porque eso las hace cometer errores, lamentablemente. Ojalá tengan más humildad en los cargos que están ocupando, se den cuenta que el país no empezó con ellos, que el país es un continuo, los gobiernos, cada uno ha hecho cosas, ¿cierto?, positivas, también se ha equivocado, pero se ha ido construyendo este Chile de hoy con el esfuerzo de varias generaciones de autoridades, de políticos, de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, etcétera, y no empezaron las cosas ahí. Álvaro, ¿de qué manera golpea al presidente esto? ¿Lo va dañando, lo va mermando? ¿O son pelos de la cola? Capaz que tú no le des tanta importancia como le puede establecer Mario, como lo puede establecer la gente. ¿De qué manera le va moviendo el piso al presidente este tipo de decisiones, de autogoles, de presentaciones, de ofrecimientos de disculpas, de ministros de primera línea? Porque acá no estamos hablando de ministros de una menor presencia, sino que de decisiones y tipos que toman decisiones muy relevantes para el país. Bueno, yo creo que son errores no forzados que hay que evitar, porque efectivamente generan una distracción respecto de lo que importa. El gobierno, el Congreso, tenemos que abocarnos a iniciativas que mejoren la calidad de vida de las chilenas y chilenos, y este tipo de controversias al final nos hacen que nos perdamos de lo que es realmente importante. Además, cuando se es ministro de Estado hay que tener mucha responsabilidad con las palabras, porque generan efecto. Todos vimos, por ejemplo, el impacto que tuvo a propósito del estallido las desafortunadas declaraciones del ministro de Economía, el presidente Piñera, cuando dijo que la gente se tenía que levantar temprano a propósito del aumento del precio del metro y de la locomoción. Entonces creo que en este sentido hay que ser muy responsable, se tienen que medir las palabras, porque en caso contrario se generan estos debates que me parece que son inconducentes. Adicionalmente... ¿Pero y por qué se da entonces? ¿Por qué se da? ¿Por qué no se frenan? ¿Por qué lo hacen? Bueno, yo creo que... ¿Por qué no se muerden la lengua en momentos donde saben que tienen un rol tan importante? Yo creo que efectivamente hay que actuar con un mayor sentido de responsabilidad, aprender de las lecciones, no solo de los errores propios, sino también de lo que ha acontecido en otras etapas de nuestra historia con otros gobiernos, como yo ya señalé. Y lo más importante, que se concentre en la tarea del gobierno y, por tanto, las vocerías en las iniciativas que se están llevando adelante y que fueron parte del programa de gobierno. Y además creo, y que esto es bien relevante, que uno no puede bajo ninguna circunstancia establecer una especie de diferencia moral
entre las distintas generaciones. Si hoy Chile puede dar pasos... Respecto a lo que dijo Jackson. Sí, en particular respecto a eso. Si hoy día Chile puede dar pasos para construir un país más justo, es porque otros dieron pasos en el pasado, incluso saltos, en momentos especialmente dramáticos de nuestra historia. Ahora el ministro Jackson se ha disculpado y ha señalado que no es lo que quiso decir. Yo me quedo entonces con su rectificación. Mario, ¿tendría que haber un cambio de gabinete? Sí, no hay duda de eso. ¿Sí? Absolutamente. Y eso probablemente va a pasar después del 4 de septiembre. Yo creo que el ministro Grau ha cometido errores demasiado graves, es decir, que el dólar no afecta a los chilenos, que el alza del dólar no afecta a los chilenos. Lo que dijo ahora de la inflación con las pymes, no son solo anécdotas. Yo no tengo nada contra Grau, me tocó un par de veces debatir con él, en lo personal creo que es una buena persona, pero el ministro de Economía no se puede equivocar en temas tan gruesos. O sea, el alza del dólar no afecta a los chilenos porque acá no compramos en dólares. Primera cosa, todo nos llega en dólares, todo se compra en el extranjero en dólares. Todos los economistas que yo entrevisto los fines de semana me dicen que te pegan el bolsillo. Muchísimo. Entonces, agregar que la inflación beneficia a las pymes en circunstancias que sabemos que el pyme tiene que comprar cosas que subieron de precio por la inflación. O sea, si él vende más caro no es porque tenga un mayor margen. Él vende más caro porque las cosas le cuestan más caro. El pyme no le interesa subir el precio si no es porque está obligado a hacerlo por la inflación. Entonces, ese tipo de declaraciones, y hay otras más, ¿no es cierto?, hacen que una persona que esté en ese cargo tan sensible como economía, a mi juicio, es complicado que siga. Son muy cercanos con el presidente, él tendrá que tomar la decisión. Lo mismo la ministra Sichel. Yo creo que pudo haber sido una gran ministra de Salud, una estupenda ministra de Desarrollo Social, pero en Interior lo ha hecho mal, se ha equivocado muchísimo, una y otra vez, y yo te insisto, yo creo que el ministerio ha pasado un poco la prueba por el trabajo que está haciendo el subsecretario Monsalve, que creo que ha hecho un buen trabajo. Y así hay otros casos más en donde el presidente tendrá que evaluar, pero al menos en esos dos casos a mí me sorprendería si no hay cambio. ¿Coincides con Mario? ¿Debiera haber un cambio, una modificación de gabinete? ¿O esperarías? A propósito de ser responsable del lenguaje, lo que pasa es que yo soy presidente del Senado, no soy un senador cualquiera, por este año. Obviamente soy un senador cualquiera, pero tengo una responsabilidad como podríamos decir, presidente de un poder del Estado. Entonces, he sido muy prudente en esto porque no le puedo mandar un mensaje al presidente por los diarios. A propósito eso te impide. Sí, porque de la misma manera que yo me entiendo institucionalmente con el gobierno y creo que hay que respetar la autonomía con la cual operan. ¿Quién evalúa a los gabinetes? El presidente de la República. Él lo tiene que hablar. Y el propio presidente Boric ha señalado que hizo unas declaraciones un tiempo atrás de que eventualmente con posterioridad al plebiscito iba a hacer ajustes. Pero insisto, esto hay que ser muy responsable. Mira, Rodrigo, yo me acuerdo de una experiencia que tuve como ministro vocero, porque donde uno aprende el impacto que tienen las palabras cuando es ministro vocero. Todos los ministros pueden decir cosas de más, pero cuando se es ministro vocero, uno dice algo de más y eso tiene un impacto enorme. Y me acuerdo, por ejemplo, que un día hubo una bomba que asesinó a una persona que la estaba manipulando. Y yo recibí una presión muy grande, sobre todo de quienes eran los parlamentarios de oposición, que calificara a la víctima como terrorista. Porque supuestamente un terrorista manipulando una bomba había fallecido. Bueno, y como uno es prudente, yo dije, esperemos el informe de Carabineros. Entonces decían, no, aquí el gobierno está siendo blando, no condenan esto como que efectivamente hay un terrorista que falleció. Bueno, después el informe de Carabineros señaló que se trataba de un indigente que había encontrado una mochila, la había trasladado durante varios minutos caminando a un lugar oscuro y cuando la fue a abrir, explotó o explosionó la bomba y lo mató. Fue algo bien dramático porque Carabineros después no se podía acercar porque la persona estaba herida y temían que hubiera otro artefacto explosivo. Fue una noticia bien impactante. Y no era un terrorista, era un drogadicto, indigente, que bueno, vio una oportunidad en esta mochila, la trasladó, cuando la abrió se produjo esta explosión fatal. O sea, tu llamado es a la prudencia. Entonces yo creo que en ese sentido hay que ser muy cuidadoso en el uso del lenguaje, porque a veces por sacar una frase que genera titular, se termina generando un impacto que es negativo. Y esto tiene que ver con otra cosa, y ahí recojo lo que dijo el presidente de la República. Cuidar la convivencia. Yo entiendo que podemos tener diferencias, pero no entrar en descalificaciones o en solo leer a los que piensan como uno y por tanto yo me refuerzo en una idea, estar dispuesto a escuchar al que piensa distinto. Con Mario nosotros tenemos una gran relación porque nos conocemos desde que fuimos panelistas en Radio Cooperativa. Ajá. Y piensan distinto. Y pensamos muy distinto en muchas cosas y tenemos coincidencia también en otras cosas. Sí, claro. Pero la gracia es que podemos tener un debate que no entre en la lógica de la descalificación. Y yo creo que eso es lo que hay que recuperar en Chile. Cómo finalmente nos ponemos
de acuerdo en cómo construir un país mejor, entendiendo que tenemos legítimos puntos de vista. ¿Y por qué cuesta tanto eso, Mario? Porque la política se ha transformado en una guerra. La gente tiene razón cuando critica a los políticos. Esta semana me tocó presentar un libro que hace el Centro de Democracia y Comunidad, Eugenio Ortega, La Democracia Cristiana, y en los estudios de opinión que ahí aparecen, que son entrevistas, encuestas, focus group, hay una coincidencia transversal en la crítica durísima a la política. Pasan peleando, no se ponen de acuerdo, se preocupan de sus temas, no se preocupan de nosotros, y eso es algo que parece que a muchos políticos no les hace sentido. Yo creo que es urgente. Yo parto de la base que Álvaro y su sector quieren lo mejor para Chile, igual que nuestro sector. Queremos lo mejor para Chile. Por supuesto, yo creo que él está equivocado muchas veces, porque si yo creyera que tiene la razón, estaría allá. Pero no parto de la base que parten algunos, ¿no es cierto?, de que quieren hacerle daño, que te quieren perjudicar, por no usar otra palabra. Mire, estos señores de izquierda lo único que quieren es dañarlos a ustedes. No, tienen posturas distintas, tienen propuestas distintas, y yo tengo propuestas distintas para solucionar lo mismo. Entonces, es mi adversario político, no mi enemigo político. Si tiene razón Álvaro en eso, uno tiene que ir cultivando eso, la tolerancia, el respeto. Son ideas distintas, son respetables, puede estar equivocado o no, pero yo tengo que respetar eso porque así funciona la democracia. Y lo más grave, Rodrigo, si es que descuidamos la democracia, si es que descuidamos el respeto cívico que debe haber entre autoridades, de los distintos poderes, las autoridades políticas entre ellas, la gente se empieza a cansar y empieza a desgastarse la imagen de partidos, autoridades, etcétera, y terminamos con lo que son los dos principales riesgos para una democracia: el populismo y el autoritarismo. Hoy día la democracia es la excepción en el mundo. Mucha gente cree que la democracia está ganada, está cierto, ya un hecho de la causa, está asumida. Y vemos cómo se deterioran las democracias en América Latina, y como en el resto del mundo, en la gran mayoría de los países, no hay democracia. Entonces, si no cuidamos esto, vamos derecho a un populista, por ejemplo, a lo Trump, que aprovechó todas estas ventanitas, aprovechó todos estos espacios para tener un discurso populista durísimo, que terminó socavando institucionalmente quizás la democracia más estable y más antigua del mundo, más de 200 años, que es la democracia de los Estados Unidos. El concepto merluzo, no sé si lo escucharon durante la semana, lo pone sobre la palestra en las redes sociales y lo toma el presidente Boric y lo hace mucho más masivo. ¿Está bien que él lo normalice, que él lo hable con naturalidad, que él diga qué es lo que le grita una señora en la calle, qué es lo que él ve cuando agarra Twitter? El concepto merluzo, que nace de un periodista español, que le pone merluzo después de el atraso, según el presidente, que había tenido el rey en este cambio de mando. Entonces, lo tratan de merluzo allá en España. Merluzo es una persona boba, según las acepciones que tiene el mismo diccionario. ¿Es correcto? ¿Es correcto que el presidente se meta en algo que para muchos es una nimiedad, es una cosa que no tiene tanto valor, teniendo tantos otros problemas en nuestro país? ¿O es correcto que él se acerque, que él normalice, que él trate de bajar la temperatura en las redes sociales respecto a la misma discusión? ¿Cómo lo ves? Yo creo que más que normalizar, él quiso explicitar un problema. De hecho, esta declaración la realizó en una actividad que se realizó en el Senado, en Santiago, en el contexto del Congreso del Futuro, una actividad con jóvenes. Con jóvenes, claro. Y si uno toma toda la declaración, porque a veces la cuña, claro, los canales tienen que cortar por tema de espacio y de tiempo. Entonces, si uno la toma en su totalidad, lo que él planteó es precisamente que no podemos vivir descalificando a quienes piensan distinto, y sobre todo que no podemos creer que escuchando a todos los que pensamos igual, reforzamos nuestro punto de vista, y más bien tenemos que escuchar a los que piensan distinto. Ese fue el planteamiento que hizo el presidente. Y a mí me parece un planteamiento acertado, porque tiene que ver con cómo entendemos la democracia. O sea, lo mismo que dicen recién ustedes. Tal cual, porque yo creo que, en definitiva, si uno tiene convicciones, ¿por qué va a tener temor a escuchar a quien piensa distinto? Y más aún, si el interlocutor tiene buenos argumentos, ¿por qué no va a estar dispuesto a considerar esos buenos argumentos? Yo creo que hay que recuperar esta lógica del diálogo democrático en un marco de respeto. Y como muy bien dice Mario, una persona por pensar distinta no es una mala persona. Uno puede creer que está equivocado. Finalmente, quien tiene que resolver es el pueblo. Lógico. En eso consiste la democracia. Con Entonces, esto. tal cual, con un lápiz al momento de votar por una opción, como lo va a hacer el 4 de septiembre, como lo hizo en el plebiscito de 1988 cuando empezamos a recuperar la democracia. Yo creo que hay que recuperar una lógica de respeto y sin descalificación. Así que el presidente lo dijo en ese contexto, yo comparto plenamente su planteamiento. Insisto, sugiero ver todo lo que dijo
que es como un minuto y medio. No, porque está bien. en los 30 segundos se pierde quizás... Está bien. Nosotros hicimos el ejercicio, lo escuchamos, lo pusimos al aire, ¿ah? y están las dos posiciones que tú marcas, me parece muy bien, porque a veces se corta algo y pierde un poco la hace referencia a la señora que lo agrega a propósito de que probablemente vota rechazo y ahí lo cortan. Pero él dice, pero también... Puede ser para el otro lado. Para el otro lado. Apruebo, exactamente. Entonces creo que fue un juicio bastante ecuánime. ¿Qué pasa con el respeto a la autoridad? ¿Hay respeto hoy día, Mario, a la autoridad? ¿O da lo mismo cómo se trata un presidente, cómo se trata un político, cómo se trata un senador, el presidente del Senado, a un exministro, a un ministro, de tal por cual, que las redes sociales te ponen apodos? ¿Está bien? ¿Es cuestionable? ¿Hay que dejar la libertad de querer manifestarse con total espacio hablando de democracia? ¿O esto tiene un límite? Tiene un límite en términos de responsabilidad de cada uno. Por supuesto, no hay límites legales en la medida que no haya injuria o calumnia, y además esas son muy difíciles de probar. Hoy día es muy fácil mentir, insultar y difamar a una persona y salir sin ninguna sanción. Ahora, el respeto por la autoridad, por supuesto, depende que la autoridad también se haga respetar, pero es un elemento esencial del funcionamiento de las democracias. Las democracias funcionan con poderes del Estado que cierto, se complementan, pero también se fiscalizan, ¿cierto? Hay equilibrio, hay un balance entre poderes, pero además las autoridades tienen que ejercer el cargo de manera responsable y la ciudadanía en general, observado eso, en general, ¿cierto? El trato es bastante correcto. El punto es que nosotros tendemos a irnos al mundillo del Twitter, y en el Twitter la verdad es que es de una descalificación brutal todo. Tú dices yo rechazo, te insultan, tú dices yo apruebo, te insultan. No hay un debate, no hay un diálogo, se calientan mucho los ánimos y yo creo que eso, vuelvo a insistir en el punto, es dañino porque vamos socavando instituciones. La presidencia de la República, yo me recuerdo al presidente Piñera la cantidad de apodos, todas las semanas había insultos, todas las semanas había una lluvia de cosas. Lo mismo le pasó a la presidenta Bachelet y empezamos a normalizar esta cuestión y sacar hasta un libro con las Piñera y cosas que era simpático, era entretenido. El mismo presidente Piñera se reía, ¿no es cierto?, con estas cosas, pero ese que era el límite se supera cuando empezamos después con el insulto, la descalificación, la falta de respeto con la autoridad. ¿Qué le pasó al presidente Boric recién entrado? Las primeras protestas que tuvo en contra, que no son de cuestiones políticas, sino porque no apoyó el 10%, ahí es donde el gobierno pierde en apoyo popular una cantidad importante porque se interpretó que la ministra vocera y otros actuales ministros de autoridades en campaña muy a favor del retiro, ¿no es cierto?, cuando el gobierno anterior no estaba de acuerdo, iban estos ministros, esta autoridad y este gobierno a apoyar el retiro que se intentó, ¿no es cierto?, a principios del gobierno. Ahí el gobierno tiene una baja grande porque la gente se nos traicionó. Y hay unas actividades en Coquimbo y en otras partes más que son muy duras. Yo creo que eso no se puede permitir, no hay que tolerarlo en términos de ciudadano, hay que criticarlo y hay que condenarlo con mucha claridad. Lo mismo pasa con la falta de respeto a las policías, porque empiezas tú a perderle el respeto a la policía y empieza, por supuesto, y por eso yo no estoy de acuerdo con conceptos como el matapaco, por ejemplo, que algunos lo han normalizado. A mí no me parece que sea algo normal, algo correcto. No me parece que en un museo haya una muestra sobre los matapacos. No, ¿por qué? Porque, por supuesto, y aquí va la otra parte, quienes quieren socavar la democracia, quienes quieren atentar contra el orden y les sirve eso como narcotráfico, como los grupos extremos, empiezan a usar estos conceptos normalizados para intentar llevar agua al molino propio. Hay mucha gente en Chile, son minoría, por supuesto, pero no son pocos los que les encantaría que la democracia se cayera a pedazos. Grupos anarquistas, grupos de extrema derecha, grupos de extrema izquierda, ¿no es cierto? Y lo mismo los narcos, estos mismos anarquistas respecto a las policías. Yo creo que hay que cuidar mucho el lenguaje y las autoridades tenemos la responsabilidad, yo ya no soy autoridad, de exigir, ¿cierto?, respetar a la autoridad, sobre todo cuando se trata de la autoridad del frente, de la vereda distinta a la de uno, porque eso va dando un ejemplo de respeto que la gente valora, fíjate. Tengo que ir a hacer la pausa, pero quiero dejarle un par de temas. La franja televisiva, no sé si la vieron. Sí, he visto alguna. La utilización de... Una cosita... Al tiro, solamente déjame marcar los temas. La utilización de los logos y las insignias de fútbol también. ¿Y qué se hace de aquí hasta el 4 de septiembre? ¿Qué se hace? Quería decir algo. No, una cosa corta. Completamente de acuerdo con Mario, pero a propósito del respeto a la autoridad, creo que también la autoridad debe ganarse el respeto de las personas. Y ahí también hay que ser autocrítico, con prácticas de privilegio, de abuso, también poca disposición a escuchar. Entonces, esto podríamos decir que ¿de los dos lados? Requiere reciprocidad. Por una parte, yo creo que tenemos que recuperar un clima de respeto entre todos, por cierto, también con las autoridades, pero también las autoridades tenemos que servir con el ejemplo.